Hola, bienvenidos a la primera sesión de ZBrush en español. Este curso es parte de un programa profesional de formación en donde potenciaremos nuestras habilidades creativas. Vamos a profundizar en conceptos de diseño, color y composición y también a dominar la herramienta digital. No hace falta que tengamos experiencia en el dibujo o algún área afín, ya que veremos desde cero cómo comenzar una carrera profesional como artista digital. Todas las sesiones las trabajaremos únicamente con el mouse y teclado, sin necesidad de una tableta. Si bien tenemos una pequeña ventaja con el uso de esta, no es indispensable para poder hacer un buen proyecto. Antes de comenzar, vamos a entender un poco lo que significa y lo que es ZBrush. ZBrush es un software de aplicación de escultura, modelado y pintura digital. Es desarrollado por Pixologic y es parte de la suite de Maxon. Además, es una de las herramientas líderes en la industria de la animación, ya que es bastante intuitivo y experimental, y esto nos permite poder plasmar ideas muy rápidamente. Es también ganadora de un premio Oscar por ser pionero y crear el concepto de escultura multiresolución. Recuerden que los cursos disponibles no serán únicamente de ZBrush, también habrán de Maya, Houdini y otros software que nos ayudarán a potenciar nuestras habilidades creativas. Así que sin más, comencemos. Una vez dentro de ZBrush, veremos una página flotante de inicio. Acá veremos noticias sobre la última actualización. Esta ventana por lo pronto la cerraremos. Una vez cerrado, daremos un vistazo general a la interfaz. En la parte superior veremos el panel de menús. Al lado izquierdo, todo lo referente a materiales, pinceles y color. Y al lado derecho, el panel de tool que contiene nuestros modelos. En el centro tendremos nuestro espacio de trabajo que llamamos Viewport o Canvas. Al costado derecho tendremos un menú vertical que son las herramientas de navegación y visualización. Antes de seguir, haremos dos cambios que son opcionales, pero que les recomiendo mucho. El primero es respecto al lenguaje. Es preferible que este sea inglés, ya que hay mucho material de gran valor en internet que se encuentra en inglés. Vamos al menú superior de preferencias, bajamos hasta donde dice idioma y lo cambiamos de español a inglés. Esto tomará solo un segundo y estará listo. El segundo cambio que haremos es en la escala de la interfaz de ZBrush. Para esto nos vamos hasta arriba en Interface, vamos a UI y reduciremos los botones hasta 38. Puede ser más si así se desea, pero por ahora lo dejaremos en 38. Y así los botones serán considerablemente más pequeños. Para que este cambio sea aplicado, tendremos que reiniciar el software. Ok, una vez más cerramos el homepage y en la parte superior tenemos este panel desplegado que es el Icebox. Antes de eso vamos a dejar un concepto claro que es bastante interesante y que no cometamos el error de hacerlo. Cuando trabajamos y hacemos clic mantenido sobre este espacio de trabajo, estamos generando algo que se llama stamps. ¿Ok? Es una manera 2D que tiene de trabajar dentro del espacio de trabajo de ZBrush. Para poder limpiar esto que hemos hecho, podríamos hacer Control Z hasta que desaparezcan. O simplemente, en su defecto, limpiar la escena. ¿Cómo hacemos esto? Lo dirigimos a la parte de arriba de Layers y le damos en Clear. El atajo de teclado para esta misma acción es Control N. Esto es bastante importante de saber porque en algunas ocasiones modificaremos el modo de edición dentro de ZBrush de nuestro modelo y este se repetirá de una manera casi infinita. Para que esto no suceda, siempre usaremos Control N para salvar el contenido original y entrar en modo edición. Igual lo veremos más adelante, así que no se preocupen por esta parte. También saber que cuando generamos todos estos cambios que a veces no sabemos cómo arreglar, podemos reiniciar el ZBrush para que inicie como si estuviera desde cero. Para eso vamos nuevamente a la pestaña de Preference, Init ZBrush y le decimos que sí. Y así habremos reiniciado el software a su manera de arranque por default.
Ahora sí, vamos a conocer un poquito más sobre el Icebox. El Icebox es un panel de switch, es decir, de on y de off, y al hacer clic sobre él, se prenderá y se apagará, se mostrará o se ocultará. Los principales subpaneles que tenemos son Project, Tool y Quick Save, y es aquí en Quick Save donde tendremos los autoguardados. Descubriremos que los autoguardados son nuestro mejor amigo, sobre todo cuando el software crashea o tiene algún error que por ahí no sabemos cuál fue, y el que tenga este backup nos ayudará muchísimo, nos ahorrará muchísimo tiempo. Para añadir una figura 3D existen múltiples métodos. El primero que conoceremos será traer un proyecto desde el panel del Icebox, y estos proyectos encontraremos ya objetos 3D con formas reconocibles. Esto lo llamamos Base Mesh, que se traducen como mallas base. El nombre de malla también se entiende como objeto o geometría. Dentro de las múltiples opciones buscamos la que más nos guste. En mi caso será el de Dog y abrimos este proyecto como ejemplo. Ya que tenemos nuestro mesh listo para usar, aprenderemos a navegar en el espacio de trabajo o viewport y así identificar dos instrumentos que tenemos en las versiones más actuales de ZBrush para poder facilitarnos el trabajo. El primero que veremos es el de Thumbnail, que está en la parte superior izquierda. Es en este lugar donde vamos a ver una especie de silueta de nuestro modelo que nos ayudará muchísimo a poder entender cómo está funcionando a nivel de negativos y positivos. La segunda es el Cam View, que nos sirve básicamente para poder movernos dentro de vistas absolutas. Con clic mantenido podemos orbitar dentro de este espacio. ZBrush es uno de los software con el que puedes hacer la misma acción de diferentes maneras. Por ejemplo, vamos a entender la manera más complicada o manual que existe de poder movernos y luego la manera más sencilla y simple de poder lograrlo también. En la parte derecha, en nuestro menú de herramientas, tenemos Move, que sirve para mover, Zoom para acercar y alejar y Rotate para rotar. Todos estos los activamos con clic y posándonos por encima de los botones. Descubriremos que esta manera es bastante improductiva, nos quita bastante tiempo y además que puede ser poco eficiente porque tenemos que siempre estar por ahí. La manera más simple de hacerlo y de lograrlo es siempre con clic derecho y algún modificador, o sea, Control, Alt o Shift. Si bien con clic podemos orbitar el modelo haciendo clic desde la parte de afuera del modelo, no encima, sino en la parte de afuera, con clic podemos orbitar. Sin embargo, con clic también sobre nuestro modelo empezamos a esculpir, lo cual es un poquito mal. Vamos a ver por qué. Imaginemos que tenemos nuestro modelo bastante cerca. Me voy a acercar, control y clic derecho. Si yo quisiera orbitar mi modelo, tendría que buscar sí o sí alguna zona externa como esta para poder moverme, y no esta porque estaría esculpiendo. Por eso, con clic derecho mantenido va a ser nuestra forma ideal de poder movernos en el espacio de trabajo. ¿Ok? Entonces, con clic derecho mantenido, sin importar que sea dentro o fuera del modelo, vamos a orbitar. Con control y clic derecho vamos a hacer zoom por arrastre. Izquierda aleja, derecha acerca. Y con alt y clic derecho vamos a mover nuestro modelo. ¿Ok? Entendamos que lo que se está moviendo en realidad somos nosotros respecto al modelo, no el modelo desde su punto de origen. El modelo vemos que según la grilla, según el piso, está siempre en el origen, y quien se mueve somos nosotros. ¿Ok? Para activar o desactivar la grilla, damos clic sobre este botón iluminado y podemos prenderlo o apagarlo. El atajo de teclado es Shift P y con eso lo activamos o apagamos. Del mismo modo podemos hacer con la perspectiva, que es esta opción de aquí. Clic, la prendemos, bueno, en este caso la apagamos, y clic, la prendemos. Para poder movernos, tal cual lo podemos hacer desde el Cam View, utilizaremos la tecla Shift mantenida. ¿Ok? Movemos con clic derecho primero, y con Shift presionado podemos tener una vista absoluta. ¿Ok? Si no tuviera perspectiva, esto se vería perfectamente alineado. ¿Sí? La perspectiva es una variante respecto a cómo lo estamos viendo.
Si la quitamos, vemos que realmente está en todo momento hacia el frente, solo que por motivos de perspectiva se puede ver un poco afectado. Así que, por ese motivo, yo les recomendaría, sobre todo al inicio, que siempre trabajen sin la perspectiva de manera activada. Veremos diferentes artistas que recomiendan una u otra forma, pero esto es más por una comodidad antes que por un beneficio real. Otra de las maneras u otras de las herramientas que nos puede servir muchísimo al momento de trabajar es la opción de frame. A veces podemos perder nuestro modelo y se nos mueve bastante lejos, y con la tecla F o haciendo clic en frame, que lo tenemos en esta parte de aquí, centraremos nuestro modelo a nuestro tamaño de documento, ¿sí? Nuestro espacio de trabajo. Sepamos que todos los atajos que estamos utilizando siempre se verán al posar nuestro cursor sobre dicho botón, y en la parte final nos dirá cuál es su atajo. En este caso es Shift P, en este caso es la P, y en el caso de frame es F. ¿Ok? Sepamos que las herramientas que tienen atajos siempre al final lo indicarán. Ahora bien, nos vamos a acercar bastante al modelo y vamos a empezar un poco a distinguir qué lo compone. ¿Ok? ¿Cuáles son los elementos que contiene esta geometría 3D? Este cuerpo geométrico o poliedro, que comúnmente llamamos mesh, está compuesto por vértices, aristas y caras. ¿Sí? Pero no se asusten con esto, es solamente para conocerlo. Cuando estamos trabajando no es que pensamos en todo momento en esta parte técnica, pero está bueno conocerlo para poder tener claro cómo funciona el software. ¿Sí? Tenemos los vertex o vértices, los edge o aristas y los faces o caras. ¿Vale? Si yo poso mi cursor, ese puntito que estoy viendo son los vértices, la unión entre los vértices es la arista, y cuando encierro todo unos 4 vértices tengo una cara. La cara también puede ser un triángulo. La unidad mínima es el triángulo y la unidad que normalmente usamos es el cuadrado. Ahora bien, todos estos conceptos que estaremos hablando no es necesario que lo sepan de memoria. Que esté en su inconsciente va a ser más que suficiente. ¿Ok? Cuando tenemos un grupo de aristas, por ejemplo todo esto de aquí, toda esta línea de aquí que está haciendo mi cursor, y llega a un infinito, es decir, si yo giro y giro y giro y giro y luego vuelvo a girar y llego al mismo punto, lo llamamos edge loop o loop de aristas. Yo sigo todo este lado, sigo todo este lado y sigo todo y sigo todo y sigo todo, ¿vale? Voy a llegar al mismo punto de origen. Eso es un loop. Para visualizar un poco mejor la geometría que tiene mi modelo, vamos a ir a una herramienta que es el Polyframe. Haré clic sobre esta herramienta y veré cómo está realmente compuesta. Aquí sí que estoy viendo todas las líneas que tiene el modelo. Tenemos las de vértices, ¿no? Los vertex, edge y faces. Todo compuesto aquí mismo. Si no quisiera ver las líneas, dentro de esta opción vemos dos opciones pequeñitas, de line y fill. Line vendrían a ser las líneas y fill el color que está rellenado. Con clic sobre ellas las activamos o desactivamos. Clic específicamente en la parte blanca, no en la parte iluminada de naranja, sino en la parte blanca. Ok, y por último vamos a ver de manera muy rápida cómo poder esculpir sobre nuestro modelo. Hace unos instantes les mostré que con clic sobre el modelo podemos generar un volumen. ¿Ok? ¿Cómo es que se genera este volumen? ZBrush tiene una manera de entender la geometría bastante interesante. En la parte de arriba tenemos la configuración en sí de lo que está sucediendo, pero veremos un poquito más adelante cómo es que realmente está funcionando. Ok, si yo me poso sobre mi modelo y hago clic, estaré aumentando volumen. ¿Por qué? Porque estoy con un pincel que se llama estándar. Este pincel por default lo que hace es añadir geometría, es decir, suma volumen. Como con clic suma volumen, podemos hacer realmente la contraria, que es como excavar o hacer como huequitos. ¿Cómo hacemos eso? Con Alt mantenido y clic nuevamente haremos la acción contraria. Digamos que Alt es el modificador, al menos en los pinceles, que hace la acción contraria. ¿Ok? Alt y clic excava y únicamente clic aumenta geometría. ¿Eso por qué ocurre? Porque estamos con el pincel estándar, con el primer pincel básico. Voy a retroceder con Control Z, o también puedo hacerlo desde arriba, que tenemos una especie de línea de historia. Podemos regresar
en el tiempo. ¿Ok? Y yo noto que cuando trabajo en un lado, el otro lado no pasa nada. La herramienta digital tiene esta ventaja de poder trabajar en simetría, así que la vamos a explotar lo más que podemos. ¿Cómo activamos la simetría? Vamos a primero aprender dónde está ese panel y luego con su atajo de teclado. La simetría la encontramos en el panel superior de Transform, en la opción de Activate Symmetry. Hacemos clic y veremos que la simetría se habrá activado. ¿Por qué? Porque vemos un punto que se replica en ambos lados. Es la simetría en X. El software se maneja en planos X, Y y Z. El plano X quiere decir que es el plano horizontal, es decir que lo que hago en este rango de trabajo se va a repetir exactamente en el otro. ¿Ok? Voy a mostrarles aquí una imagen de lo que es el X, Y y Z. Para que les recuerden un poquito más la etapa en el colegio, era lo que hacíamos en los planos cartesianos. Teníamos el eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Ok? Esto, como podrían imaginarlo, podemos variarlo. Podemos usar una simetría en todos los planos, una simetría únicamente en Y, únicamente en Z, únicamente en X como por default viene, o de manera radial que ya veremos más adelante. ¿Ok? Actualmente está en el eje X, es decir, es un espejo. Lo que yo hago en un lado se va a replicar perfectamente en el otro. ¿Esto por qué ocurre así? Porque nuestro modelo, nuestro mesh, está en el origen, en el punto central. Si nuestro modelo por casualidad estuviera más a la izquierda o más a la derecha, veremos que existe una complicación. ¿Sí? Más adelante haremos un ejercicio en el cual tenemos este problema y vemos cómo lo solucionamos. Ahora bien, haremos clic sobre nuestro modelo y estaremos añadiendo geometría. ¿Vale? Y con Alt estaremos restando. Este modelo que tenemos actualmente, donde podemos ver donde se ven las formas geométricas bastante marcadas, se conocen como low poly o de poligonaje bajo. Poligonaje vendría a ser la densidad que tenemos en nuestro modelo o la cantidad, por así decirlo, de definición que este tiene, por de una manera entenderlo como concepto. Nuevamente retrocederemos a partir de la línea de tiempo y en este caso vamos a entender un nuevo pincel, el pincel de Move, que suele ser el pincel clásico con el cual trabajamos durante todo el tiempo para generar las formas principales. Un modelo se genera de formas primarias, formas secundarias y formas terciarias. Las formas primarias vendrían a ser las formas básicas o volúmenes primitivos con el cual podemos armar una forma. Por ejemplo, este perrito podríamos hacer tranquilamente una esfera para la cabeza, un cilindro para el cuello, un cubo para todo el cuerpo y otros cilindros para las piernas y sus patitas. ¿Ok? Estas son las formas primarias. En pantalla voy a mostrarles algunos ejemplos de cómo son formas primarias, formas secundarias y formas terciarias. Entonces vamos con el siguiente pincel, que es el pincel de Move. Para abrir la galería de pinceles vamos a la parte superior izquierda, hacemos clic sobre el pincel en la miniatura de pincel y vemos toda la gran librería de pinceles que tenemos. Sin embargo, aquí no termina. Yo selecciono, por ejemplo, la B, veré todos los que tienen este nombre. La C lo mismo, la D, la E, la F y así con cualquiera de las letras. En este caso yo quiero utilizar el pincel de Move o de mover, así que hago clic en la M y voy a buscar el pincel de Move. Ok, ya veo que está activo por la miniatura. Hago clic y veo que en mi modelo lo puedo empezar a editar de una manera súper interesante. Este es el pincel que se puede decir que es por excelencia el que más se utiliza, al menos en las etapas primarias, donde definimos lo mejor posible en nuestro modelo sin necesidad de llegar a detalle. Idealmente, siempre que trabajemos vamos a hacerlo desde un low poly, es decir, de una densidad reducida, y a medida que vamos avanzando le damos más detalle. Nuevamente vamos a retroceder y vamos a ver unas variantes más de este pincel. Con Alt, al igual que el otro, hacíamos lo mismo y para hundir. Sin embargo, en este pincel no es que funcione tan bien que digamos el Alt, porque lo podemos hacer también sin necesidad de utilizar el Alt, ¿vale? Es más como para hacerlo únicamente desde la vista en la que estoy, antes que para hacerlo para otras cosas. Vamos a hacer unas pequeñas variantes en este modelo únicamente con el pincel Move
y luego vamos a aprender cómo guardar ese archivo para posteriormente seguir trabajando. Voy a apagar las perspectivas con la tecla P de Perspective y con esto seguiré editando. Vamos a hacer la oreja un poquito más grande y veo que en este caso, cuando intento editar únicamente la oreja, estoy agarrando parte del cráneo. Para que esto no ocurra, voy a darle Control Z, voy a retroceder en la historia y voy a acercarme un poquito más. Voy a tratar de ser más cuidadoso y aun cuando intente hacerlo, voy a seguir jalando a geometría. ¿Por qué? Porque el área del pincel que estoy utilizando es bastante grande. Así que para eso voy a reducir este espacio. En Draw Size lo mantengo y me muevo en este slider y empiezo a moverme y ya va a ser todo genial. Es importantísimo que cuando estemos trabajando en 3D, trabajemos en más de una vista a la vez. Ahora mismo esto se ve muy bien por este lado, pero seguro si me voy por otro se puede ver un poco extraño. Así que para eso voy a hacer nuevamente un poco más grande esto y empezar a editarlo por aquí y que tenga un poco de sentido con respecto con la anatomía que estoy proponiendo. Vamos a hacer aquí un cuello un poco más ancho, por ejemplo. Y vamos a hacer unos músculos un poco más prominentes. Vamos a hacer el rostro un poco más tosco. Y para poder hacer el pincel un poco más grande o más pequeño de una manera un poquito más rápida, la tecla S y nos movemos en el slider. Soltamos y automáticamente se desvanecerá. Aquí tenemos el autosave y lo dejaremos por ahora a este nivel. Para guardar el archivo tenemos dos maneras. Sin embargo, vamos a utilizar durante lo largo de las clases una sobre todo, que es la de archivo de ZBrush. Vamos aquí en File y tenemos una opción que ya está por default marcada, que es el Undo History. Quiere decir esto, que se va a guardar toda esta historia. Cuando yo vuelvo a abrir mi archivo, voy a tener esta historia guardada. Puede ser una opción buena o mala según se requiera. En mi caso lo voy a tener apagado. ¿Sí? Porque si esto lo tengo apagado, el archivo va a pesar considerablemente menos. Y aquí luego voy en Save As, guardar como. Me sale una pestaña flotante y voy a elegir guardarlo aquí en una carpeta especial dentro de Octagon. Creo una carpeta que se llame clase ZBrush YouTube. Entro a esa carpeta y voy a guardar mi archivo. Vamos a trabajar organizados teniendo archivos con nombres identificables y al final una versión. Voy a llamarle Dog Concept y vamos a usar incrementales, es decir, van a subir cada vez en versiones. Voy a poner V de versión 001. Los dos ceros anteriores es para que cuando sea versión 1, 2, 3, 4 hasta el 10, cuando exista un 11 o un 100 y demás, se lean en orden sin ningún problema. Dog Concept versión 1. La ventaja y el beneficio de utilizar las versiones de manera incremental es que si por ejemplo tenemos un cliente que le enviamos varias versiones y por ahí nos dicen me gusta más esta versión anterior antes que la última, no tengamos que rehacer ese trabajo, sino simplemente abrir una versión anterior, ya sea también dentro de un estudio de trabajo profesional donde colaboras con otros artistas, tienes un lead, un supervisor, un director de arte o simplemente por acción propia que uno quiere modificarlo a una versión anterior. Siempre tenemos ese backup y nos ahorraría mucho tiempo antes de tener que volver a hacerlo. Además también tener archivos separados nos da la posibilidad de que si por ahí algún archivo se corrompe o algo por el estilo, podemos tener
un guardado previo de eso, ¿no? A veces nos pasará que se corrompen, ojalá no pase nunca. Siempre hay que tener esa posibilidad en cuenta, así que sería bastante genial poder salvar nuestro trabajo también de esta manera. Así que nada, chicos, en el siguiente video aprenderemos a utilizar un poquito más a profundidad los pinceles, cómo iniciar proyectos y crear más formas súper interesantes. Así que nos vemos. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte de manera gratuita a nuestro canal y darle a la campanita para que no te pierdas de ningún estreno. No olvides también dejarnos un like, comentarnos qué te gustaría ver y cómo podemos mejorar. Nos vemos en otra sesión. Chau chau.